Hola, vamos a practicar ejercicios de integración por partes. Vamos a suponer que ya conocen la fórmula de integración por partes y no tienen el video teórico de donde se deduce, recordémosla, y los conceptos fundamentales también. La integración por partes se utiliza cuando tengo en el integrando dos funciones que se multiplican. O sea, yo tengo una función P multiplicada por una función Q y ninguna es composición por derivada de la otra, si no podría usar el método que seguramente vieron antes, que es el de sustitución. Entonces, lo que hay que tener claro es que para usar el método por partes necesito un producto de dos funciones. A una de esas funciones la voy a llamar o denominar o asignar el valor f. O sea, una de las funciones va a ser f. Y la otra va a ser g'. Entonces, repito, las funciones que aparecen en el integrando vamos a asignarles un nuevo valor y le vamos a llamar f de x y g' de x a cada una respectivamente. Eso es arbitrario en principio, después vamos a hacer alguna observación al final. ¿Qué dice la fórmula de partes? Una vez que yo asigno eso, esta igualdad que se deduce es igual a el producto de f por g menos la integral de la derivada de esa función f que yo elegí por la primitiva de la función g' que elegí. Entonces, fíjense que yo necesito sustituir la función que aparece en el integrando por una función que llamo f, otra que llamo g', y en la fórmula de partes aparece f, que ya la tengo elegida, es la misma, pero después aparece g, que es la primitiva o la función cuya derivada es g', o sea que voy a tener que ahí realizar una integral para poder usar la fórmula. Y por otro lado, la fórmula de partes me propone resolver una nueva integral, o sea que la resolución de esta integral depende de poder resolver o encontrar g y poder resolver la integral del segundo miembro. Entonces, este método cuando uno lo naturaliza parece mecánico, pero en principio hay que saber elegir correctamente o adecuadamente las funciones f y g'. Bueno, vamos a pasar a algún ejemplo. Entonces, vamos a atacar dos ejemplos. Vamos a calcular todas las primitivas de la función x por logaritmo de x. Acuérdense que cuando uno habla de todas las primitivas, ¿sí? O lo que es una primitiva, acuérdense que una función es primitiva, ¿sí? F es primitiva de f. Esto es cierto si la derivada de f, vamos a llamar mayúscula o grande, es f. Entonces, el concepto de primitiva es, digamos, el concepto inverso al de derivar. Bien, entonces vamos a resolver estos problemitas. Cuando uno propone hallar todas las primitivas, acuérdense que las primitivas difieren una constante, porque si f derivado es f, entonces acá ocurre que la derivada más una constante, perdón, la función f más una constante derivada es la derivada de f más 0, que es f, por lo tanto, también es primitiva, donde c es un número real cualquiera. Bien. Entonces, recordemos cuando pedimos todas las primitivas, el símbolo que utilizamos es el símbolo de integral. Entonces, para nosotros, un sinónimo de primitivas es la integral de tal función. Entonces, empecemos con el primer ejemplo. Quiero calcular la integral de x por logaritmo de x. Traducido, esto sería calcular una función o hallar una función cuya derivada sea x por logaritmo de x. Y en realidad no es una función, sino que es una familia de funciones que va a diferenciarse en una constante. Entonces, la idea es esta. Reconozco que hay un producto de funciones. Entonces tengo una función x por una función logaritmo de x, donde ninguna es la derivada de la otra, en principio, y no hay una composición donde aparezca la derivada de la función que compone. Esos serían los criterios para usar sustitución. Cuando eso no lo puedo hacer,
tendría que investigar si puedo sustituir o no, utilizo el método de partes. Entonces, a una función la vamos a llamar f, le vamos a asignar el papel de f, y a otra función, la otra función va a ser la que vamos a asignarle el valor de g'. A la función f la derivo. O sea que acá ya tengo un primer cálculo que hacer aparte. Y a la función g', digamos, este cálculo es fácil o no, pero tengo que integrarla. O sea que para poder hallar el valor de g, tuve que, en este razonamiento, en esta flechita, involucra el siguiente cálculo. Encontrar una primitiva de x. En este caso es simple. Uno dice, bueno, esto es una constante. Por ahora, con una nos alcanza. Cualquiera, la que ustedes quieran, esa me va a servir. O sea que el método de partes utiliza en principio una primitiva de g'. Bien, ¿qué dice el método de partes? Una vez que identifique, vamos a marcarlo con rojo, una vez que identifique a f y, perdón, esta es g'. Vamos a borrar. Esta es g'. Y esta que está acá es f. Utilizo la fórmula. La escribo abreviada. La fórmula es f por g menos la integral de f' por g, diferencial x. Bueno, todo eso lo tengo calculado acá. Vamos a marcarlo con rojo. Eso lo tengo en ese recuadro, por lo tanto, lo que hay que hacer es reemplazar directamente. Esta es f, esta es g, menos la integral de f' por g. Bueno, ese sería el primer paso. Pude encontrar g, todavía tengo que resolver la integral de f' por g. Simplifico, siempre se puede simplificar, operar dentro de la integral, en el integrando vale cualquier operación de las que conocemos, y obtengo la función x, que es integrable, o sea, puedo encontrar la primitiva por tabla. Esta primitiva es x cuadrado sobre 2. Por lo tanto, al multiplicar por 2 me queda x cuadrado sobre 4. Encontré el valor de la primitiva de la función. ¿Cómo puedo saber si esto está bien? Ahí terminó el ejercicio. En general, si uno busca resultados, es posible que encuentren el valor factorizado, cualquiera de los dos es correcto. Por ejemplo, en este paso saqué factor común, x cuadrado sobre 4, me quedó el logaritmo de, perdón, acá qué sería el logaritmo de 2 y acá un 1, ahí está. Bien, eso es en principio el valor de la primitiva. ¿Cómo puedo verificar esto? No lo vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo, pero esto siempre se puede verificar derivando. Hagámoslo, tampoco voy a perder mucho tiempo. La derivada de esta función es un producto, o sea que tengo 2x sobre 2 por logaritmo de x más x cuadrado sobre 2 por 1 sobre x menos 2x sobre 4 más una constante. Simplificando todo esto, lo que obtengo es x por logaritmo de x más x sobre 2 menos x sobre 2, esto es 0, esto se cancela y lo que sobrevive es x por logaritmo de x, que era la función que yo tenía en el integrante. Entonces, encontramos todas las funciones que tienen como derivada x por logaritmo de x. Serían las que están recuadradas acá abajo. Entonces, repasemos el método de partes. Tengo la función x por logaritmo, a una función la llamo f, a otra g', a f la derivo, a g' la integro. Y reemplazo en la fórmula. Y vuelvo a integrar. O sea que tengo que resolver dos integrales y una derivada para encontrar el valor de la primitiva. Si eso es posible, el método de partes resuelve el problema.
Pasemos al segundo ejemplo. Entonces, quiero calcular la primitiva de x cuadrado por e a la x. Entonces, de nuevo, reconozco que es un producto, a una función la vamos a llamar f, a una función la vamos a llamar g'. Entonces, vengo al cálculo auxiliar, esta función la llamo f, la derivo, la llamo g', la integro, en este caso coincide, y de nuevo copio la fórmula. La fórmula es f por g menos la integral de f' por g. Bien, entonces reemplazo. Este es f multiplicado por g. Acá tengo f', y acá tengo de nuevo g. Ahora, saco el 2 por propiedad de linealidad de las funciones. Una constante puede multiplicar a la función que queda de dividir por esa constante, a la integral. Ahora, bien, esta integral que está acá, marco en rojo, tengo una función que es x por e a la x. Entonces, fíjense, nosotros partimos de una función cuadrática, una función polinómica de grado 2, por una exponencial. Al utilizar el método de Despartes, según esta elección que hicimos acá, lo que nos quedó es una función polinómica de grado 1 por una exponencial. O sea, es del mismo tipo, tiene la misma pinta que la función, que la integral original, pero es de un grado menos, o sea, de grado 1. Entonces, digamos, no está resuelta la integral, porque esa integral no sale en forma inmediata, pero podría pensar que es del mismo tipo que la original, pero con un grado de dificultad menos porque es una función lineal en este caso y no cuadrática. Entonces lo que hago es utilizar nuevamente partes. Esto se llama utilizar partes en forma iterada. ¿Qué significa esto? Que ahora voy a resolver esta integral que marco acá en rojo utilizando nuevamente el método de partes. O sea que voy a elegir a esta función, la voy a volver a llamar f, y a esta función la voy a llamar g', que es lo que dice acá. Entonces, esta función f, g', a f la derivo, a g' la integro, y vuelvo a reemplazar, pero solo en la parte que corresponde, digamos. Hay que tener que ser cuidadoso con los paréntesis y los signos. Recuerden que el 2 multiplica toda esta integral, por lo tanto el 2 va a multiplicar a lo que sea correspondiente a la fórmula de parte. Entonces acá voy a tener x por e a la x, que sería en nuestro caso f por g, y voy a restarle las primitivas de la función f', que es 1, y g, que es e a la x. Entonces, ahora tengo, o sea, en la fórmula de parte voy trasladando el problema a resolver siempre dos integrales y una derivada. Entonces, en este caso, la integral que me quedó es 1 por e a la x, que es e a la x. Bueno, esa función la conozco. Esa integral conozco su primitiva, está en la tabla, es una derivada, es una de las que conocemos la derivada, por lo tanto es e a la x. Termina el problema. Entonces, fíjense que en este caso tuvimos que utilizar el método de partes en forma iterada dos veces, pero eligiendo en una forma que uno acompañe digamos, el desarrollo y se simplifique en cada paso la resolución. Entonces, la primera elección fue f x cuadrado, en la segunda fue x, fue el polinomio siempre. G' fue el exponencial y G' fue la exponencial. Acá es muy importante practicar y ver qué pasa si uno elige diferente, que ahora vamos a ver alguna idea. Termino el ejercicio, vuelvo al ejercicio. Esta parte la mantengo porque estaba integrada en el primer tramo, en el primer término de partes, y este 2 multiplica a los dos términos, y lo que me queda es una función que es 2x por e a la x menos 2e a la x. Por lo tanto, llegué a la fórmula de las primitivas, de la familia de primitivas de la función original. De nuevo, si esto lo derivo, lo que me tiene que dar es esto que está. Bien. Algunos terminó el método de partes, hay que practicarlo, hay que tomarse el trabajo de buscar algunas regularidades.
¿sí? Con ejercicios. ¿Sí? ¿Algún comentario para hacer? ¿Qué pasa si en la primera integral que hicimos elijo al revés? O sea, si llamo a f la función exponencial y a g' la polinómica. Entonces, recuerden que yo la función f la tengo que derivar y la función g' tengo que integrarla. Entonces, acá viene la clave, digamos, que uno tiene que empezar a darse cuenta. Yo pude encontrar la primitiva de x es, una primitiva de x es x cuadrado sobre 2, reemplazo, esto es f, esto es g, esto es f' y esto es g. Ahora, fíjense, comparado con la integral original, que es una función de polinomio de grado 1 por una exponencial, lo que me queda en la segunda integral que me propone la fórmula de partes es una exponencial por un polinomio pero de grado 2. O sea que en vez de simplificar el problema o de ir avanzando hacia funciones más simples, estoy aumentando el grado de los polinomios, con lo cual sería un indicador, o me tendría que dar cuenta que esta elección no es la correcta. O sea, no es que está mal, no voy a poder definir cuál es la función primitiva. En principio voy a estar todo el tiempo usando partes en forma iterada y cada vez voy a tener polinomios mayores, no voy a poder decidir cuál es la primitiva de esa función que estoy buscando. Ese sería un primer indicador. Vamos con la segunda. ¿Qué pasa si elijo al revés? O sea, elegir al revés sería, ustedes miren el video un poquito antes, cuando resolvimos esa integral, sería elegir a f a la función x y g' al logaritmo. Entonces, acá el problema es que la primitiva del logaritmo no la sé calcular. O sea que tengo una función que tiene una complejidad más o menos parecida a la función que quiero integrar originalmente. Entonces pruebo por la elección que me convenga o que sea más fácil en principio de reemplazar y de integrar en los pasos intermedios que propone el método de Parto. Eso sería un poco el razonamiento para poder encarar la elección de las funciones f y g'. Después hay un montón de reglas prácticas que el que las quiere usar y es útil se puede, si no hay ningún inconveniente, para poder elegir f y g. Bien. Por último, me gustaría chequear estos resultados con GeoGebra. Entonces, en GeoGebra lo que puedo hacer es, de nuevo, introducir en la función f de x igual x por logaritmo de x. Ahí tengo la función. Acuérdense que GeoGebra grafica automáticamente. Y quería mostrarles el comando para calcular integrales. Ponen int o integral, la palabra integral, y se despliega un menú con un montón de opciones. En la primera de todas dice integral función. Entonces hago clic, acepto eso y pongo el nombre de la función, que en este caso es f. Entonces, el GeoGebra va a calcular en forma simbólica la integral de f. Bueno, ahí está. Fíjense lo que me está diciendo el GeoGebra. Me dice, bueno, la integral de f es esto que está acá abajo, que es exactamente lo mismo que nos dio a nosotros, y nos propone algunos valores de constante. Fíjense, por ejemplo, acá la constante 1, que sería la que nosotros llamamos c, es 0. Le hago clic al deslizador, empiezo a tomar valores distintos, entre menos 5 y 5 puedo elegir cualquiera, y lo que me parece que uno tendría que entender es que esa familia de funciones que son las primitivas, una respecto de otra está desplazada verticalmente únicamente por lo que valga c. O sea que tengo infinitas familias, perdón, una familia con infinitas funciones, las cuales una de otra difiere en una constante. Eso quiere decir que una es paralela a la otra. Por ejemplo, yo me freno acá, esta función g es un medio de x cuadrado logaritmo de x menos un cuarto de x cuadrado más 2,72 y su gráfico es este violeta. Está acá, en una altura 2,72 aproximadamente. Si yo cambio el valor de c, por ejemplo pongo 3,94, voy a tener una función que es paralela a la anterior. Esa sería un poco la idea que uno puede tener geométricamente respecto de la familia de primitivas. Vamos a la otra, entonces. Borremos esto. Acuérdense que uno puede borrar todo.
calculemos la función f, era f de x es x cuadrado por a la x, a la x, ahí está. Esa es mi función, ese es el gráfico. Por ahora no nos interesa el gráfico, más adelante sí. Acuérdense, el comando para integrar es, voy a la línea de comandos, empiezo a tipear la palabra integral, se despliega un menú de funciones, elijo integral y función solamente, pongo el nombre de la función, si la llamé f, pongo el valor de f, automáticamente aparece una respuesta posible. Acuérdense que puede estar de forma factorizada o no, acá eligió una forma factorizada, creo que es la que nosotros escribimos, y de nuevo, aparece con una constante que varía entre menos 5 y 5, pero puede ser cualquier número real. Esa constante lo que hace es mover verticalmente a la función primitiva respecto de la función original, ¿no? Digamos, respecto de los ejes X, Y, verticalmente. Bueno, ahí tengo la familia de primitivas, estas son algunas, no son todas, pero son infinitas funciones que difieren de una constante y su gráfico se ve movido verticalmente C unidades. Bueno, muchas gracias.